Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, eligió la reunión anual que organiza la consultora CERA, el CERAWeek, para hablarle a una audiencia repleta de empresarios y autoridades del sector de la energía y expertos sobre la política exterior de los Estados Unidos. Y en pocas palabras, allá en Houston dijo que el petróleo de esquisto y el gas natural van a ser instrumentos para fortalecer la mano estadounidense en materia de política exterior, para presionar a países como Irán, Rusia y hasta Venezuela, con la intención de llevar, dijo, las exportaciones de crudo iraní a cero, también de usar todas las herramientas económicas en el caso de Venezuela. Y recordemos que en el caso de PDVSA, desde el 23 de enero, cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela, bueno, pues Washington le impuso sanciones a PDVSA y congeló hasta $7,000 millones en activos. Importante discurso. Le pregunto más a Julián Cárdenas, profesor investigador de la Escuela de Leyes en la Universidad de Houston. Interesante e importante que así lo describa. ¿Cómo estás? ¿Qué agregas? ¿Qué tal, Gabriela? Muchas gracias por la invitación. Sí, un discurso sin lugar a dudas de una importancia para la comunidad internacional de la energía y también para la diplomacia global, ¿no? Fue Mike Pompeo reafirmando la posición de liderazgo de los Estados Unidos en este mercado global del petróleo, además advirtiendo que también los Estados Unidos intervendrán en el mercado global del gas, y cómo esto además se apoya en algo que ayer también no fue dejado de lado por los analistas, que fue la referencia a una política exterior basada en valores como la promoción de la democracia y el libre mercado, cosa que vuelve a los Estados Unidos una diplomacia con este tipo de ideas fundamentales, así como existió en la segunda mitad del siglo XX, la década de los 80 y los 90 en particular, en lo que la agenda de la diplomacia va a buscar aliados y va a establecer las relaciones en base a la promoción y protección de estos principios. Interesante que digas esto, porque valores en función de una Casa Blanca que también tiene sus propias prioridades con el mundo exterior, pero que las va a acentuar o las va a ejecutar en relación con esos valores específicos de la Casa Blanca de Donald Trump. Ahora, evidentemente está el ámbito de las sanciones ya contra Venezuela, contra el gobierno de Nicolás Maduro, para ser específicos. ¿Qué implicaciones le ves adicionales? Y luego hablamos ya de lo que es el apagón eléctrico como efecto de esas sanciones, pero ¿qué otras cosas estás viendo en ese menú? En este menú lo que vemos es que sigue de parte de los altos voceros del gobierno de los Estados Unidos las amenazas con continuar e intensificar las sanciones, dado que Nicolás Maduro no accede a negociar una transición democrática en Venezuela. Sobre esto ya vemos los efectos en el sector financiero, en el sector de hidrocarburos para Venezuela. En particular en Houston estábamos esperando las consecuencias sobre la falta de refinación y la falta de abastecimiento de combustible en Venezuela, producto de esta limitante a la importación de diluentes para Venezuela que se exporten desde los Estados Unidos. Sin embargo, Gabriela, como han visto todos en las noticias, ha explotado en la cara de todos, tanto de la comunidad nacional como internacional, la realidad del colapso energético en Venezuela, esa falta de electricidad que continúa agravando la crisis humanitaria en Venezuela, que puede incrementar el éxodo de venezolanos que a su vez impactan en los países de la región, en Sudamérica e incluso en los Estados Unidos, donde se reciben muchísimos venezolanos que escapan de la situación de Venezuela. Claro, y entonces en ese reconocimiento estamos diciendo que se va a agudizar la crisis por efecto de la falta de combustible y con ello, bueno, de la manera de transportar suministro, de la gente también acudir a su trabajo, entre otras cosas, y por lo tanto el escenario solo va a estar peor antes de estar mejor. Ese es prácticamente el diagnóstico que se le hace a los ciudadanos, ¿correcto? Sí, no vemos el tocar fondo, dado que la situación puede aún agravarse más, y lo que complica una recuperación y una reconstrucción de Venezuela, el caso venezolano va a requerir en un futuro una tutela internacional y un acompañamiento internacional, ya que el desgaste que se está sometiendo el país es estruendoso. Ahora, dime de qué manera piensas tú que dentro de esa diplomacia cabe lo que se aprobó en la Asamblea Nacional y lo que ha pedido Juan Guaidó en relación con detener la exportación o la venta de petróleo hacia Cuba. ¿De qué manera quizá no el Juan Guaidó adentro del territorio venezolano, pero sí quizá un Estados Unidos interviniendo para que esto se haga realidad? Bueno, Juan Guaidó ha actuado utilizando los elementos de la petrodiplomacia. Alguien ayer hablaba sobre que Venezuela regalaba petróleo
a Cuba, y en realidad hay que destacar que no se regalaba el petróleo. El petróleo formaba parte de un intercambio en el que Cuba pagaba a Venezuela con cooperación militar, intervención en los servicios de inteligencia, en toda la fuerza que está apoyando esas Fuerzas Armadas que ahorita sostienen a Maduro. Entonces, en el juego de la petrodiplomacia, Guaidó está jugando su carta, ¿no? Al tratar de restringir estos envíos de crudo a Cuba, lo cual tenemos que ver luego cómo Maduro va a reaccionar y va a poder bifurcar esta nueva orden de Guaidó y ver si esto se puede concretar, ¿no? Y así Guaidó ejerce poder. Claro, el cómo es la pregunta central aquí, y lo que ven ustedes como expertos en ese cómo es muy importante que lo describan. Y en el sentido también de llevar petróleo a otros mercados, ahora sí que no Estados Unidos, pero India, que le acepte este tipo de petróleo pesado que envía Venezuela, ¿hay un límite ahí para cerrar? Los mensajes que ha enviado el gobierno de los Estados a India forma parte de ese discurso que Mike Pompeo afirmaba aquí en Houston. Se está explotando una crisis en la región de mayor influencia de los Estados Unidos, y los Estados Unidos le están alertando a la India que no puede continuar cooperando con suplir gasolina a Venezuela y con suplir al régimen de Maduro con divisas producto de la venta de crudo pesado. Entonces, todavía esto sigue en desarrollo y vamos a tener que seguir la crisis venezolana día a día. Y nosotros desmenuzar todavía más esta diplomacia basada en el shale, el petróleo de esquisto y el gas. Te agradezco muchísimo, profesor, por este análisis. A ti, Gabriel.